a Iván Cepeda, a David Flores, Luis Emil, ven para acá también. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Creo que es un momento muy importante desde el mundo de los artistas, con César y con muchas otras personas, con Carlos Atizado, le hemos insistido mucho en otorgarle a la paz la dimensión cultural y artística. No ha sido fácil, pero es muy importante. Por eso hoy combinamos las dos cosas, el lenguaje del arte, pero también el lenguaje de la reflexión y de la política. Carlos Atizado, vengo para acá también. Y entonces, y los compañeros del grupo, ahorita que se cambien también, que vengan y participen. Entonces, nos interesa mucho, yo creo que es un momento en este país para el debate de las ideas. Es muy difícil debatir, porque yo creo que todos estamos un poco alienados por tantos años de guerra y de violencia. Muchas veces el debate hace que uno se gane enemigos de por vida. Entonces se trata de transformar esta realidad. Entonces, la idea es hacer una reflexión sobre el amor eficaz que predicaba Camilo Torres, que era para él una filosofía, porque el amor no es solamente una frase, una retórica, sino que se tiene que demostrar con hechos. Y él lo demostró y le costó su vida. Murió en el primer combate sin haber disparado un solo tiro. Entonces yo quisiera pasarle la palabra a Iván para que nos haga una reflexión al respecto. Y después, por supuesto, todos y todas pueden tener la palabra. Gracias. Pues, primero, mi agradecimiento. Creo que de todas y todos nosotros, a Patricia de la Candelaria, todo lo que ha sido su obra creativa durante más de 5 décadas, que ha permitido a muchas generaciones y al país tener una mirada desde el arte profunda de nuestra realidad histórica y de nuestras luchas como sociedad. Yo quisiera dirigir esta muy corta intervención a la pregunta de por qué quienes dicen representar hoy este ideal del amor eficaz, como que lo perdieron en el camino. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento el ELN dejó de ser de alguna manera fiel y coherente con esa idea o ese ideal que nos fue presentado aquí en esta obra y sobre todo que encarnó Camilo? Camilo Torres es una figura sin lugar a dudas central de nuestra vida política contemporánea, porque representa el cuestionamiento profundo de valores tradicionales, instituciones tradicionales, conductas tradicionales que permitió que hoy veamos cosas en el país inéditas. La Iglesia ha cambiado. No tanto como quisiera. Hoy está en una situación lamentablemente difícil, afrontando
una crisis de salud profunda, un papa inédito en la Iglesia Católica, que encarna mucho de lo que representó Camilo en su momento. Camilo, tal vez como ninguna otra figura hasta ese momento, llamó a las fuerzas políticas que querían un cambio a unirse y a concertarse. Camilo nos legó un pensamiento y un estudio de la pobreza urbana, un compromiso con los pobres real. Camilo fue un hombre que desafió su tiempo y sacrificó su vida. Tal vez para algunos de nosotros su última decisión fue una decisión desafortunada. Pero sin lugar a dudas es un referente, digno de estudio, digno de reflexión, digno de imitación política. La guerrilla que lo albergó durante tal vez un tiempo fue fiel a algunos de sus ideales, pero como ocurre con toda organización armada que se prolonga en el tiempo y con todo fenómeno de violencia que se prolonga en el tiempo, cada vez en la historia de su desarrollo fue perdiendo, sacrificando, justificando acciones y prácticas que han venido desdibujando totalmente lo que hoy es el ELN del amor eficaz. Del amor, en primer lugar, del sentido de lo humano y de la humanidad que representa el amor, y también de la eficacia política, porque su accionar se ha convertido en un accionar que es contrario a la construcción de una alternativa política. Pero, y esto es a mi modo de ver importante, es una organización que sigue reclamando, por lo menos algunos de sus más reconocidos líderes, pertenecer a esa herencia política, pertenecer a ese legado político. Y creo que hoy nuestra tarea es precisamente preguntarle al ELN por ese legado. Preguntarle si va a romper definitivamente con ese legado o si lo va a preservar. Y yo diría que esa es una pregunta que debe ser hecha en tono reflexivo, como un cuestionamiento político, y no como sencillamente una especie de anatema o de ruptura con una posibilidad de diálogo. Yo entiendo que el actual gobierno esté asumiendo una serie de conductas y de tesis, pero llamaría también al gobierno del cual yo he sido defensor y de alguna manera, como quienes estamos aquí, constructor, a no ir a perder los linderos entre nuestro compromiso con la paz y la necesidad de librar el conflicto armado, entre la necesidad de proteger a la población y desconocer la existencia del propio conflicto armado, en la necesidad de tomar medidas de seguridad y perder los límites en términos de los estados de excepción y de los juegos con lo militar. Ese es, creo yo, lo que
hoy, incluso desde esa perspectiva de Camilo, debemos hacer. Si queremos ser coherentes con esa visión del amor eficaz, es necesario cuestionar a quienes dicen ser los herederos de Camilo, el propio legado de Camilo en lo que pueda ser también criticado, y al gobierno que hoy en día también dice representar, como se lo hemos escuchado al presidente, también ese legado de amor eficaz. Voy a contar simplemente una pequeña anécdota para que ustedes vean lo que hace el amor eficaz. Con Vera estuvimos, ustedes saben, largo tiempo sentados hablando con el ELN, y un día se presentó una persona que nos dijo que quería entregarle al presidente un objeto importante. Un trabajador, realmente un hombre que podríamos decir viene de los sectores populares. En su juventud militó en el ELN, en los sectores urbanos, y la tarea que le asignó su organización fue proteger la sotana de Camilo. Y por una serie de vicisitudes en la vida de la organización, se disolvió la célula en la que él estaba y él terminó quedándose con la sotana de Camilo. Y un buen día, con Vera, fuimos a donde el presidente Petro, y este hombre, que ha tenido esa sotana por décadas, se la entregó, sin ninguna contraprestación, sin siquiera pedir que se le reconociera públicamente el haber protegido la sotana de Camilo. Y ustedes tal vez lo han visto en estos tiempos, el presidente Petro dice con frecuencia que dice que tiene la sotana de Camilo. Sí, sí la tiene. Se la entregó este hombre que protegió con su vida ese objeto precioso y que se lo entregó en sus manos al presidente en nuestra presencia, sin ninguna clase de medios ni actos públicos, sino sencillamente como un acto de humildad y de amor eficaz. Muchas gracias, Iván. Ahora le quiero pasar el micrófono a Vera. ¿Algún día nos gustaría ir a esa sotana? Bueno, Patricia y queridos amigos de la Candelaria, queridos actores, queridos todos, qué maravilla poder estar aquí, en este sitio tan emblemático, tan importante para la cultura y para la paz de nuestro país. Gracias por esta invitación, gracias por esta presentación y este mensaje de paz, porque lo que transmite esta presentación es un mensaje de paz. A mí la figura de Camilo, hay algo que me llama siempre la atención, que en nuestra cultura tan violentológica sabemos mucho más de la muerte de Camilo que de su vida, porque él es el símbolo del héroe mártir, ¿cierto? Es el que lucha, pero es el mártir de la revolución, y sobre eso gira por lo general la reflexión de Camilo, y sabemos mucho menos de su vida, de su pensamiento. Estudiando un poco a Camilo, él realmente revolucionó también el pensamiento revolucionario, y yo creo que de eso deberíamos hablar también, de hablar de la unidad, un principio de la clase popular, de superar las ideas rígidas marxistas, de darle que ustedes aquí lo presentan con mucha claridad, es darle al cristiano un sentido de lucha, que significa toda una rebeldía contra la jerarquía eclesiástica, parte de ese movimiento de esa época. Es decir, el aporte a la sociología, el aporte, la creación del Frente Unido, que lo muestran aquí, que fue un movimiento que aquí lo tengo anotado, en 4 meses movió más gente que el gaitanismo, movió millones de personas. Entonces, creo que la vida de la gente hay que mostrarla, hay que estudiarla también. Camilo se comunicaba con cartas, con epístola, a todo el mundo le escribía mensajes a los ojos,
obreros, a los curas, a las amas de casa, a todo el mundo, y creo que la vida de Camilo es muy importante también su aporte al pensamiento revolucionario, no solamente por que muere por la revolución, sino su pensamiento. Ahí hay mucho que aprender y creo que los movimientos alternativos deberían aprender todavía mucho Camilo en términos de la unidad, de poner por encima de eso las grandes causas. Eso por un lado. De otra parte, es muy paradójico porque Camilo no le gusta la violencia, como no nos gustaba a muchos que también optamos por ese camino. No nos gusta la violencia, sin embargo empuñamos las armas. Entonces es la gran paradoja en Camilo. Es decir, en últimas, ¿por qué toma esa decisión? Porque es hijo de su tiempo. Yo no sé, Camilo hoy, yo creo que hubiera sido pacifista, hubiera luchado desde la no violencia. Pero es hijo de esa época en que el camino que se veía, el único camino que se veía eran las armas. Yo cuando escribí mi trabajo sobre la paz con revolución, hablé con dos personas. Una, que fue un amigo de él, se llama Bernardo García, que fue el que trató de evitar que se fuera para la guerrilla. Que le decía, aquí hay opción, usted no está condenado a irse para la guerra. Y otro, que era un familiar del general Rojas Pinilla, era quien le decía, pero usted tiene que irse para la guerra, ¿usted qué hace aquí? Discutían sobre la educación, sobre la reforma, el desarrollo rural, sobre una cantidad de cosas, pero el reto era, eso no era suficiente, la educación no era suficiente, había que irse para la guerrilla. Y Camilo se vio en ese dilema, en esa contradicción de ¿hay posibilidad de la lucha no violenta o no la hay? Y optó por la guerra, pues con los resultados que ya sabemos. Entonces, eso sigue siendo hoy, creo, el gran dilema. Si era necesaria, si no había otra opción que la guerrilla, o si había la posibilidad de una lucha no violenta. Quienes vivimos estas épocas y empuñamos las armas siempre hemos considerado que no había condiciones, aquí como lo muestran, la represión, no había formas, el frente no lo persiguen, es ilegal, etc. Pero Camilo tuvo ese gran conflicto, si la paz o la guerra. Y creo que eso es muy importante, ese momento, porque finalmente la paz es también una decisión. Y la gran pregunta que también surge, ¿por qué en nuestro país, que no es solamente un tema de las condiciones, de las injusticias y eso, sino por qué en nuestro contexto pesa tanto la lucha armada? Culturalmente, porque es una decisión. Hay contextos más pobres, más difíciles, sin embargo la lucha armada no caló como aquí. Y eso tiene que ver también con nuestra cultura violenta, y creo que nos lleva también a la reflexión sobre cambiar la cultura. Y hoy yo creo que definitivamente el amor eficaz no se puede separar de la paz. O sea, hoy el amor eficaz no pasa por las armas. Uno, porque están desgastadas por todo lo que ya decía Iván, por lo ilegítimas que son, por las formas en que se empuñan, por las maneras como se actúan. Y considero que definitivamente hoy, como para interpretar el amor eficaz, es inseparable de la paz, como camino, no solamente como meta. Porque también podemos ver, no, es que finalmente, al final del camino está la paz. Al final del amor eficaz está la paz. No, yo creo que hoy es el camino de la paz el que permite el ejercicio del amor eficaz. Entonces, simplemente para resumir, está el dilema entre la paz y la guerra, está la necesidad de transformar nuestra cultura guerrera, y es también la necesidad de hacer de la paz un camino, y es el llamado que le hemos hecho también al ELN, es decir, de entender que la paz no es pasividad, la paz no es solamente una meta, y la paz no justifica todos los medios. La paz implica también unos métodos, implica unos medios diferentes, y es la posibilidad de revolucionar este país. La paz no es facilidad, y eso se lo hemos tratado de transmitir también a las personas con las que hemos estado sentadas, decirles: la paz es una posibilidad de cambio, la paz es la posibilidad de transformar esta sociedad. Dejaría aquí.
Muchas gracias, Vera. Yo quisiera que los compañeros de la Candelaria vengan, que esta obra también hace parte de la creación colectiva. Entonces, le quiero pasar el micrófono a David. Después hablamos de los artistas. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Quisiera plantear tres ideas. La primera, enmarcarla en un sentimiento que tengo muy profundo por la maestra Patricia y no solo por ella, sino por Carlos y por todos los artistas que por décadas han conformado la Candelaria. Maestra, usted sabe que la admiro, la quiero, la respeto y en mucho está por este esfuerzo de construir una cultura de paz. Y esta obra y muchas que hemos visto en el Teatro La Candelaria por décadas se enmarcan en ese esfuerzo. Y yo sí creo que esta insistencia que por décadas ha hecho la maestra Patricia y el Teatro La Candelaria de la importancia, la necesidad y la condición sine qua non para que Colombia avance hacia la paz, de construir una cultura de paz, es fundamental. Yo creo que nosotros hemos analizado la paz, y coincido con lo que decía Vera, no hemos analizado tanto la paz, sino más bien la guerra. Colombia ha estudiado en profundidad la guerra, violentólogos, violentólogas, pero ha hecho, digamos, no ha hecho tantas reflexiones sobre qué implicaría efectivamente el ejercicio de la paz. Y en esa perspectiva yo creo que hemos abordado la paz desde una lógica, claro, de los acuerdos entre el Estado y las organizaciones insurgentes, que es fundamental. Hemos abordado la paz desde los diseños institucionales, la Constitución del 91, el Acuerdo de Paz del 2016, que también es muy importante. Pero olvidamos las implicaciones que tiene en la sociedad la construcción y la reproducción de una cultura de guerra. No es posible que Colombia viva 80 años, ya casi 80 años, si uno toma como referencia el 48, en permanente guerra sin tener en cuenta las implicaciones culturales que eso ha tenido. Y si uno entiende la cultura no solamente como las expresiones artísticas, sino como la forma en la que habitamos y reproducimos el mundo, pues realmente Colombia tiene una forma en la que cuenta su historia, sus héroes, sus villanos, sus valores, lo que considera bueno, lo que considera malo, en muy buena medida en una perspectiva de esa naturaleza. Y yo creo que, sin lugar a dudas, uno de los enormes retos que tenemos es esa transformación de esa cultura. Y no es fácil porque evidentemente la propagación de esa cultura de guerra es mucho más popular, tiene más medios, tiene más posibilidades de ampliación, y además es profundamente conveniente, ¿no? Porque evidentemente la construcción de una cultura de paz también pasa por una discusión sobre la memoria. Y yo a propósito de esta frase, cuando decía la madre de Camilo, cuando se decía el nombre de ella y decía, ella murió sin poder enterrar a sus hijos. Pensaba también que así como la madre de Camilo murió sin poder enterrarlo, pues están las madres de la Escombrera en Medellín, y muchas madres que no han podido enterrar a sus hijos, y que esa disputa también por la memoria hace parte de ese esfuerzo que ha hecho la Candelaria por décadas para construir efectivamente una memoria de paz que transforme los imaginarios, las narrativas y en general la forma en la que habitamos y reproducimos el mundo. Y sí creo que esta obra también es un llamado, y en general todo el trabajo que usted ha hecho, maestra, que quienes trabajamos desde la sociedad civil o desde el gobierno o desde las delegaciones de paz, a que esto esté más presente en las discusiones. Para quienes tuvimos la oportunidad de estar de alguna forma más cercanos al esfuerzo de paz del año 2016,
deberíamos reconocer autocríticamente que en la mesa esto no fue un tema. Esto no fue un tema. Y cuando uno analiza, por ejemplo, el acuerdo de paz del año 2016, que creo que es un acuerdo súper importante, y cuando uno analiza las medidas ya en términos de política pública, los dos indicadores, aquí lo cuento con una anécdota. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con la maestra en el Ministerio de las Culturas, y llegamos y dijimos, vamos a cumplir el acuerdo de paz en materia de cultura. Y cuando nos pusimos a mirarlo primero, nos dimos cuenta que el acuerdo de paz solo tenía, en estricto sentido, pues ya no en una interpretación amplia, pero una interpretación más corta, solo 2 temas de cultura. Y eran, uno, que en todos los municipios PD existieran bibliotecas, y eso ya antes del acuerdo de paz ya existía. Y 2, que en los ETCR de su momento existieran bibliotecas, y eso pues ya existía. Entonces casi que el Estado podía decir, ya cumplí con la apuesta cultural en el acuerdo de paz. Entonces sí creo que es un tema sobre el cual deberíamos trabajar mucho más e involucrarlo en todas estas discusiones. Lo segundo es, yo creo que así como Camilo se hizo la pregunta de qué es el amor eficaz y sobre todo qué es lo más revolucionario, qué es la revolución en su momento, todas las generaciones se lo hacen y cada momento histórico demanda esa pregunta. Yo no tengo la menor duda de que hoy lo más revolucionario es la paz. Y si uno busca siempre la pregunta ¿qué es lo más revolucionario? Y orienta su perspectiva de vida en esa lógica, yo sí creo que lo más revolucionario es la paz. Y no como un eslogan, y no como algo suave o como algo ingenuo. No, eso implica grandes esfuerzos políticos, contradicciones, sacrificios, implica muchísimas cosas. Y creo que también es una discusión de orden político muy importante. Y es finalmente también la pregunta de ¿qué favorece más el cambio en el país? ¿La guerra o la paz? Y creo que la realidad demuestra hoy que lo que más ha sido proclive al cambio político ha sido la paz. Los 2 momentos de apertura política, institucional y de transformaciones incipientes, pero muy importantes en términos históricos de nuestro país en las últimas décadas, han provenido de esfuerzos de paz. Y de momentos donde la discusión pública se centra en la paz. La Constitución del 91 es producto de un momento político donde se ponía la paz en el centro de la deliberación pública. El hecho de que por primera vez un gobierno de origen de izquierda, popular, progresista, con diversos matices ganara las elecciones presidenciales, fue producto en mucho de una transformación política y una consecuencia política del acuerdo del año 2016. No únicamente, pero sí un elemento muy importante. Porque la guerra impide que la agenda de cambio se exprese, porque la guerra facilita estos discursos de estigmatización, facilita, digamos, la imposición de una agenda securitista, etcétera, etcétera. Y en esa perspectiva no tengo la menor duda que en ese sentido, si lo que realmente queremos es hacer la revolución, si lo que realmente queremos hacer es el cambio en este país, debemos persistir en la paz y llamar a todo el mundo en esa lógica. Por eso sí creo que hoy que quienes aún conservan las armas y tienen una visión política e intentan cambiar el país deberían pensar y deberían avanzar en esa lógica que estoy de acuerdo con Vera, implica una decisión difícil. Pero si el horizonte es realmente el cambio, si el horizonte es realmente la revolución, lo más revolucionario es poder avanzar en la perspectiva de la paz. Y lo tercero es simplemente dejar que se han hecho esfuerzos muy grandes de este gobierno para avanzar hacia la paz, la inversión más alta en la historia en la implementación del acuerdo de paz. Vamos ya por los 60 billones de pesos, seguramente vamos a llegar a los 80 billones de pesos. Siempre se ha dicho que una de las
causas de la guerra ha sido la inequidad en la tenencia de la tierra. Este gobierno ha avanzado enormemente en la reforma agraria, más de 11 zonas de reserva campesina, más de 150.000 hectáreas reconocidas, tituladas, muchos procesos en esa lógica, pero aún así persiste la guerra y persisten, digamos, muchos elementos, y con eso solo quiero decir dos cosas. Uno, que no basta solo con un gobierno para poder consolidar la paz, esto tiene que ser un proceso de mediano y largo plazo. Y lo digo porque me preocupa el péndulo en el que oscila usualmente la sociedad colombiana muy fácilmente entre la guerra y la paz, porque uno ve la última encuesta de Inbamer y ve la preocupación más grande que hoy tienen los colombianos es la inseguridad, y sabemos lo que eso implica. Y lo digo también porque no solamente necesitamos un gobierno que tenga una apuesta clara de paz, necesitamos una sociedad que siga movilizándose en torno a la paz, y creo que este esfuerzo que hace la maestra, que hace el Teatro La Candelaria, nos invita a eso, y es a que construyamos una alianza muy fuerte entre quienes están en el Congreso de la República, quienes están en las delegaciones de paz, entre quienes están en la intelectualidad, en la cultura, quienes estamos en el gobierno, para persistir en este esfuerzo hacia la paz total. Muchas gracias. Muchas gracias, David. César. Gracias, maestra. Quería aprovechar este instante para destacar lo que seguramente todas y todos tenemos en este momento al final de la obra, en el alma, en el corazón, en la piel, que es precisamente es eso de lo que estamos hablando. El diálogo interior que se suscita durante los minutos de la puesta en escena, de las emociones que emergen una tras otra. Y yo estoy seguro que nadie sale igual de esta sala hoy, como sucede con cada una de las expresiones artísticas, y es por eso que hemos dado tanta lora con la necesidad de que las artes sean estructurales, centrales en cualquier construcción que tenga que ver con la paz, con la justicia social. No es un capricho, no es una cosa meramente estética, es la convicción profunda de que solo lo que se mueve desde adentro se convierte después de un largo camino en una política pública, que solo esos seres humanos emocionados con la vida, enamorados de la vida y de la vida colectiva, de la vida en todas sus formas, tienen la posibilidad de hacer grandes cambios. Y me pasó a mí durante la obra que vinieron a mí recuerdos, porque digamos mi práctica artística ha sido sobre todo recorriendo, y recordé a una mujer en Honda, que cuenta que a su esposo lo sacan una madrugada los paramilitares de su casa frente a ella y se lo llevan. Pasan los días, ella pregunta por muchos lados, no aparece, hasta que finalmente empieza a tener unas dificultades económicas y decide ir al río a lavar la ropa de las vecinas como modo de subsistencia. Y está en el río cuando le toca ver el cadáver de su esposo bajando, flotando por el río, y lo reconoce por la camisa que tenía puesta. ¿Y qué decide ella? Decide tomar la mejor camisa que su esposo tenía, la lleva, la moja en el río cada tanto tiempo, la pone al sol en una piedra que se seque, se la pone y dice que siente que su esposo la vuelve a abrazar. Y esa historia, que está envuelta también en un poema, ¿cierto? Que es una experiencia simbólica,
de lo que está lleno el arte, me hace pensar en que, como arranca la obra, en cada uno de nosotros está la semilla de Camilo. Hay un Camilo en cada ser humano en este país. En Eunice Vergara, de Buenos Aires, Cauca, partera, que durante los combates la llamaban para atender el nacimiento de un bebé y los combatientes la dejaban pasar, y era contradictorio cómo se estaban matando, pero a la señora que iba a recibir a los bebés le permitían el paso. Y ahorita que estuvimos en Cúcuta, ahí y aprovecho para dar las gracias a la maestra y al equipo que esta semana y la semana anterior han estado recogiendo cosas para mandar para el Catatumbo, aquí en la sala. Y conocimos esta organización de mujeres, de madres que se encargan de ir a hablar con los armados, uno por uno de cada bando, decirle: hey, usted tiene a este muchacho, venga, devuélvame lo que la mamá lo está buscando. Usted sabe de este otro, de esta otra, es así, mira, aquí está su foto, no lo hemos visto por acá, allá, sí, alguien dijo que iban recogiendo y sacando muchachos y muchachas y no se detienen. Y entonces me hace pensar que finalmente Camilo, como lo es el teatro, es un espejo de lo que cada uno podría llegar a ser y hacer por este país en su actuar cotidiano, cuando sabe y entiende que lo que le corresponde es ofrendarse, que creo que fue lo que entendió Camilo, y creo que muchas y muchos en este país ya lo entendieron, y lo entendieron sobre todo en la ruralidad, que en la ciudad todavía no. Entonces yo cerraría simplemente con ese pensamiento de que hay que dejar que esa semilla en cada uno florezca, se materialice y se concrete en ser un poco cada día un Camilo para este país. Pues muy breve, solo quiero contarles algo que me contó Patricia. Esta obra, cuando estaba sucediendo el proceso de diálogo con la gente del ELN, la vieron un grupo de jóvenes del ELN con quienes nos habíamos reunido para organizar unas conversaciones, esas conversaciones con la sociedad que hacían parte de los acuerdos que ya están acordados con ellos, ¿cierto? Entonces ese muchacho muy grande, comenzó a gemir, o sea, lloraba, estaba profundamente conmovido, y todos los jóvenes combatientes que vieron esta obra se conmovieron. Una experiencia semejante vivimos en La Habana cuando Patricia llevó una obra suya también, Somanemos Cine, y se presentó en la sala Bertolt Brecht, y vinieron los negociadores de paz que estaban en ese momento construyendo el acuerdo de paz por parte de la insurgencia de las FARC, y la experiencia fue semejante. Como lo hemos vivido nosotros ahora aquí, ¿cierto? Por ello, por muchos años venimos insistiendo en la profunda necesidad de un gran programa o proyecto de arte para construcción, para poder pensar la paz desde el fondo, incluso desde quienes están haciendo la guerra. Deberíamos llevarla a que la vean los combatientes. La herencia de Camilo es una herencia, como lo han dicho ya Iván y Vera, particularmente, es muy profunda. Yo trabajo en la Universidad Nacional, Camilo está allí presente porque era el capellán, porque está en esa iglesia, pero no solo por eso, porque, como lo señaló de paso Vera, es el fundador de la Facultad de Sociología y de una nueva sociología que transformó el pensamiento de las ciencias humanas en el mundo, y lo transformó construyendo algo que uno de sus amigos y discípulos, el maestro Orlando Falsborda, lo llamó el sentipensar, esto del amor eficaz
se convirtió también en una manera de reconocer el pensamiento sensible de la gente, de lo que acaba de hablar César, la sensibilidad que está en la entrega, que está en la generosidad de la ciudad, del pueblo nuestro y del pueblo campesino en particular, del cual venimos, ¿cierto? Que somos un pueblo fundamentalmente campesino, así muchos estamos en las ciudades. Y sí hay una cultura de la violencia, pero yo creo que sobre todo hay una cultura muy profunda de la generosidad y del cuidado que se enfrenta a este dolor tan tremendo de la guerra, y que en las ciencias humanas el padre Camilo Torres lo dejó sembrado en la Universidad Nacional, en la Facultad de Sociología, que sus amigos y compañeros de ese proyecto, en particular Orlando Fals y Eduardo Umaña Luna, el papá de Eduardo Umaña Mendoza, y Monseñor Guzmán, en ese libro tremendo que se llama La violencia en Colombia, lo convirtieron en un pensamiento social. La violencia en Colombia es una investigación hecha llena de canciones, llena de las memorias como lo que acaba de contar César, de noticias de prensa, de noticias judiciales, de que la historia no es algo que está solamente en una sola voz, sino que es una historia sensitiva, de carácter polifónico, y que está también en el arte. Por ello es tan importante, tan cercano el pensamiento. Me lo dijo una vez Orlando Fals, el día que me firmó sus libros en la casa, que él, y trabajó con nosotros en un proyecto que le propuso Santiago García dentro del marco del proceso de paz, del primer proceso del segundo proceso de paz con las FARC, el que fracasó con Pastrana. Hicimos un proyecto muy importante allí que llamamos Colombia en el Planeta, un proyecto de carácter artístico, cultural, para trabajar en todas las regiones el pensamiento artístico como constructor de paz. Y Orlando dijo: lo que ustedes hacen, la creación colectiva, es lo que hemos tratado de hacer desde que con Camilo descubrimos que hay que hacer una sociología que recoja no quienes estudiamos la sociedad, sino que sea conjunto, es un diálogo, es un encuentro con el otro que tiene el recuerdo, que tiene el baúl guardado de historias. Entonces eso cambió el pensamiento y fue una idea del padre Camilo, una forma del amor eficaz, que también es un amor pensativo, es un amor que trabaja con la investigación, con el conocimiento, lo que Orlando llamaba el sentipensar. Entonces, y ese sentipensar es lo que acabamos de tener aquí. Es también la creación colectiva que recoge en una acción poética un pensamiento que hemos trabajado toda la sociedad, ¿cierto? Entonces, por ello es tan importante que haya un proyecto muy grande, con muchos recursos y muy claro, de arte para la transformación cultural de Colombia por la paz. Esta obra es un ejemplo de eso. Gracias, Patricia. Bueno, ahora voy a decir yo algo. Primero saludar a los compañeros y compañeras de la Candelaria que ahora están aquí vestidos de civil, como decía Santiago, con el traje civil. Por otra, yo siempre reitero cuando hablo en público que soy leal a este gobierno del cambio, que no tengo ningún resentimiento por la manera como salí del ministerio, pero tengo un dolor que lo comparto con muchos compañeros de la cultura, y es lo que hablábamos aquí, es decir, que no haya una política que no necesariamente tiene que ser desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, sino que tiene que ser una política orgánica, integral, que debería estar en todos los ministerios, porque la cultura, es decir,
Muchas veces la gente cree que cuando hablamos de la cultura es porque queremos que nosotros podamos estar en las regiones. No es eso. Lo que queremos es, si entendemos la cultura como el modo de ser, de pensar y de sentir de una sociedad y de las personas, ese modo de ser está lesionado profundamente. Todos lo tenemos lesionado por tantos años de guerra. Son 75, si contamos las guerrillas liberales de los años 50, que estamos en el año 25, pues podemos hablar de 75 años de guerra. Podemos hablar también de una lucha armada y que después pasó a ser un conflicto armado, porque yo creo que es distinto el sentimiento de las guerrillas de la época de los 60, 70 y hasta los 80 incluso, que era una lucha política. Por eso estoy relativamente de acuerdo con Iván. Tantos años de guerra deforman totalmente a la sociedad. Yo creo que todos estamos alienados con la violencia en Colombia. Entonces, la cultura, una cultura de paz podría jugar un papel determinante en ayudar a transformar el imaginario, porque el imaginario está lesionado. Acuérdense, hay una guerra cultural contra la paz. Acuérdense del plebiscito por la paz. La gente dijo no a la paz. Así haya sido manipulado, lo que queramos decir, pero fue una cosa muy dolorosa. El pueblo colombiano dijo no a la paz. Entonces hay una guerra cultural contra la paz. Esa guerra cultural, ¿cómo se enfrenta? Es decir, esa guerra cultural logró sacar la paz del corazón de mucha gente. El arte y la cultura llegan a otros terrenos distintos de donde llega la racionalidad política. Y no puede haber una esquizofrenia entre... Yo hago las dos cosas. Yo soy una persona que hace la práctica política y también artística, y muchas veces me siento como esquizofrénica, porque esas dos cosas están en la vida colombiana muy separadas. Es decir, ¿cómo hacer para, como lo hemos dicho muchas veces, una paz que no se cante, que no se pinte en las paredes, que no se poetice, que no se represente, se retrasa y se puede hasta morir de tristeza? En los momentos coyunturales más importantes de todos los países, nosotros pudimos estar en Chile antes del golpe. El país entero estaba lleno de murales y estaba lleno de canciones. ¿Cuántas canciones por la paz hay en Colombia? Son absolutamente excepcionales. Esa es una excepción. Los hay, pero no como deberían. O sea, aquí debería haber miles de personas cantando canciones por la paz. Se hacen muchos eventos, conciertos por la paz, conciertos en los cuales no hay una sola canción compuesta por la paz. O sea, la cultura tiene que, el concepto de cultura tiene que ser absolutamente transformador. Entonces, ¿cómo hacer? Yo sé, porque con Vera lo hemos conversado mucho, también con César, con David, que estuvimos trabajando juntos en el ministerio. Es un dolor que tenemos, no por las cosas que nosotros hacemos, sino cómo hacer que este país de verdad entienda que para conquistar la paz se necesita desarrollar una cultura de paz, una cultura masiva, una cultura que, por ejemplo, las convocatorias se convoque a canciones por la paz. Yo tuve una reunión en Cartagena cuando era ministra con los champeteros. Eran como 16, yo me asusté un poco cuando me sentaron y me dijeron, ¿usted qué piensa del champeta? Yo les dije, pues la música es muy bella, porque es una música de origen africano, muy importante. Pero yo creo que ustedes pueden hacer una revolución en América Latina. La revolución de darle un contenido poético a las canciones de la champeta. Íbamos a hacer un encuentro de poetas con los champeteros, pero salimos del ministerio, no se lo juro. Pero me parece, es decir, esas cosas se pueden hacer. ¿Cómo hacer una revolución cultural? ¿Cómo hacerle la paz a la cultura? No sé cómo llamarlo, pero es necesario.
es necesario, porque yo sí creo que el arte y la cultura son transformadores porque lo hemos visto, lo hemos vivido con la gente. Hemos trabajado con los habitantes y trabajamos incluso con algunas de las mujeres firmantes de la paz. Entonces es un dolor que tenemos. Hoy hay una sanación de ese dolor, porque están aquí personas muy representativas de la política. Y quiero resaltar mucho, yo he visto el juicio que se le está haciendo a Uribe y pienso que es un acontecimiento muy importante. Es cultural porque es asombroso, es decir, yo no sé cómo explicarlo, pero hemos estado pegados a la televisión viendo ese debate, viendo cómo se hacen las trampas, desmenuzando cómo funciona la justicia por dentro, que es lo que es el papel del arte, ¿verdad? No tanto mostrar el final feliz y nada de esas cosas, sino cómo la máquina, cómo funciona por dentro. Y eso para mí ha sido un aprendizaje importantísimo. Es también como una obra de teatro. Y entonces, Iván, de verdad, muchas gracias. Y también yo sigo creyendo, porque necesito creer que se puede conversar con la gente del LLE. Si es necesario, creo que los compañeros de la Candelaria me atrevo a decirle. Luis Emil, ¿cuánto tiempo llevas diciéndome que llevemos Como 2 años. 2 años, que tenemos que llevar ahora el Catatumbo, que tenemos que hacerlo, a las que sean. Pero, o sea, si podemos ayudar, si lo que hacemos sirve para algo, pues es una maravilla, porque es una razón de estar vivos y de ser revolucionarios y revolucionarias, por supuesto. Entonces, también muchas gracias, Vera, porque yo sé que ustedes han hecho un esfuerzo increíble y yo sé que todo no está perdido. Se tiene que poder hablar, se tiene que poder conversar. Alguna vez, al comienzo del gobierno de Elisario Betancourt, él nos prestó un avión Hércules. Nadie lo cree, pero es así. Lo pueden ver en un documental que está en YouTube. Nos prestó un avión Hércules y tuvimos 100 artistas antes de los diálogos, a ablandar los corazones para que se pudieran hacer los diálogos. Fuimos al Caquetá y eso fue una cosa importantísima. Entonces, todavía esperamos otro avión Hércules para ir al Caquetá. Mal haríamos, ya vamos a terminar, no se preocupe. Mal haríamos si no le pasamos el micrófono, por lo menos para 2 o 3 intervenciones, porque nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a la creación poética. Entonces, a unas intervenciones muy breves, de 1 minuto, una cosa así, pero me parece importante. Entonces, hay 1, 2. Ay, hay un señor aquí que trajo un libro. Gracias. Sobre el amor eficaz. Sin duda lo tendremos que leer. Ya este es el lanzamiento. Bueno, muchas gracias a la Candelaria Eficaz, a Patricia Eficaz, a Vera Eficaz, a César, a David, al decano, Carlos y por supuesto a ese gran faro que es el maestro Iván. Y más que hacer una pregunta que es como la dinámica que hacemos nosotros desde el periodismo y de la comunicación social, es dejar una pedagogía, si se quiere, desde 24 horas por la paz, Goles en Paz, 24 horas, cero muertes violentas, inspirador de muchos trabajos nuestros en periodismo y en políticas públicas. Y es, ¿qué nos falta para que la paz sea eficaz? Y si es la paz eficaz, ¿qué nos falta a nosotros para ser mejores? Gracias.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Solamente quiero 3 punticos muy corticos con respecto a lo que dice la maestra Arisa. No es que no se hagan canciones de paz. De hecho, hay mucha gente que está cantándole al amor, y si le cantan al amor, obviamente le están cantando la paz. Pero creo que eso no es lo que esas convocatorias están buscando, porque justamente hemos olvidado esa frase que está en la Plaza El Chie, en la Universidad Nacional, de Camilo Torres, que dice, insistamos en lo que nos une y desistamos de aquello que nos separa. Y justamente las políticas públicas de este gobierno, de los anteriores, siempre han estado enfocados en algo que se puso de moda, y es el enfoque diferencial. Entonces, así es muy difícil, no le estamos haciendo nada de caso a lo que nos dice Camilo Torres. Con respecto a la historia, es que la guerra y los esfuerzos de paz no empezaron hace 75 años. Es que ahorita la historia como que no nos sirve para sacar lecciones, para sacar, ¿cómo es que se dice?, conclusiones de lo que podemos hacer otro. Lo que pasó hace 200 años fue justamente una guerra, no solamente por la independencia, era una guerra por la paz, y eso se nota a las claras cuando usted escucha lo que escribió Bolívar sobre qué era lo que se perseguía con la guerra. Era la paz, y otra cosa, la unidad. De hecho, ustedes recuerdan la última proclama de Bolívar, que fue justamente: yo me voy tranquilo al sepulcro, pero no perdamos esa unidad. Entonces, la historia no nos está sirviendo. Y la otra cosa que me gustaría comentar tiene que ver ay caramba, ya se me olvidó, pero el caso es que los esfuerzos de paz tienen que llevarnos ¿cómo es que se dice?, a no ser tan pesimistas con respecto a nuestro pueblo. Nuestro pueblo no es que sea violento por naturaleza, creo que eso es una idea que hizo Carrera, pero no tiene ningún fundamento. Justamente en una de las escenas de esta obra escuché yo que preguntaron: ¿y por qué le está disparando a ese soldado o a ese guerrillero? Y dijeron: es estamos combatiendo el enemigo interno. Entonces, el enemigo interno no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros los colombianos, y eso es algo que yo le reclamo mucho a la gente como ustedes, que conocen mucho, ha estudiado mucho la historia de Colombia y conocen mucho la historia de la violencia, y es que nosotros hemos tenido una injerencia extranjera brutal en nuestro país. La retoma del Palacio de Justicia, ahorita se supo que desclasificaron unos archivos que fue obra de agentes de la DEA, de agentes extranjeros de Estados Unidos. Y así ha sido toda nuestra historia. En la guerra del narcotráfico no nos la inventamos nosotros, nos la impusieron y todavía la seguimos a rajatabla. La política del enemigo interno también fue una imposición que todavía sigue, y entonces me gustaría que ustedes sacaran eso a flote, que no ocultaran eso que está pasando con la injerencia extranjera. De hecho, tenemos todavía aquí en nuestro país 16 bases militares de Estados Unidos. ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué nadie dice qué incidencia tiene eso en la paz o en la guerra de nuestro país? Qué pena que me haya extendido. Muchas gracias. Esas dos palabras más. Aquí está. ¿Sabía que usted se parece a Camilo? Y la forma de ser, yo creo que Camilo era así, era verlo a él. La paz en un país agrícola como este, ¿cómo es que hay niños con hambre? La paz se hace cuando yo le doy un plato de comida al que lo necesita, al niño que tiene hambre. Aquí alrededor hay muchos niños con hambre, no están solamente en Usme, en Ciudad Bolívar, no, aquí mismo en la Candelaria hay niños con hambre. ¿Y cómo podemos solucionar eso? Dándoles un plato de comida, además con educación. Decirle a los niños: ustedes van a estudiar lo que ustedes quieren, porque aquí hay universidades que los van a apoyar con becas, los van a apoyar con descuentos, y haciendo, como decía Pilar Lozano, española, que conoce mejor nuestro país que nosotros mismos, como el libro de Era como mi sombra, que lo leí con mi hija,
en donde los mataban a los niños porque no tenían que comer, no había futuro. Tenemos que darles a los niños un futuro y tenemos que ser violentos en amor, no en guerra. Cuando les mostramos a los niños otra forma de vida y a los niños, a los adultos, a los viejos, otras formas de amor que no nos han dado, el beso, el abrazo, el decir que hay otro futuro, o sea, que tenemos futuro aquí en el país, que sueñen, porque es que les decimos a los viejitos, no, ya se acabó su vida, no, comencemos a soñar con el deporte, con lo que usted siempre ha soñado, con lo que usted quiere ser. No matemos a la gente antes de vivir. Y la paz es serenidad, es pensar en mi tristeza y en la tristeza del otro que yo voy a ofender. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y en tratar de unirnos, esa es la paz. Bueno, pues primero que nada, pues agradecerles por su trabajo, primero que nada, y no sé si puedo hacer una pregunta. Digamos, pues yo soy desplazado y actualmente pues estoy en la licenciatura en educación artística en la distrital, y pues todo el trabajo o pues mi ideal para mi vida es llevar el arte a la comunidad, ¿no? A una comunidad vulnerable que ha sido atravesada por mucha violencia. Y mi pregunta, o en la experiencia que he tenido, es cómo transformamos esa cultura con un lenguaje que ellos puedan entender, ¿no? Digamos, porque hay que entender que lo que decía, David, sobre, es muy cierto que la ruralidad ya entendió muchas cosas que la urbanización no. Pero ¿cómo vamos a cambiar muchos procesos de cultura si hacemos obras para la urbanización y las queremos llevar a la ruralidad? No, si me van a entender. Es una cuestión de cómo creamos procesos que ellos entiendan, ¿no? Utilizar un lenguaje que ellos realmente puedan reconocer y apropiar. Y aparte de eso, que desde la obligación desde el punto de vista del arte, no es solo crear una obra, sino generar procesos artísticos. Siento yo que es ahí donde se puede llegar a generar un cambio a la hora de hacer cultura de paz. Tome, joven. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. La pregunta que quería hacer era, bueno, vi que varias veces en la obra dijeron que Camilo son todas las personas que estamos reunidas acá, y no solo todos los que estamos reunidos acá, sino toda Colombia. Pero si todos somos Camilo, el problema es identificar a Camilo y verlo desde su manera biográfica y desde la manera en la que vivió para servir a la historia de Colombia. Entonces el problema es cómo, si vamos a ser los herederos de Camilo Torres, ¿cómo vamos a darle la idea de Camilo Torres a nuestros herederos? O sea, ¿cómo vamos a tener herederos de Camilo Torres si ellos no saben quién es un Camilo Torres? Si fue un sacerdote, o fue un guerrillero, fue un mito, o hasta fue polémica, puede ser. Y otra cosa que quería preguntar es, si hubo varias facetas de Camilo, que entre ellas fue el Camilo guerrillero, ¿cómo podemos tener esa perspectiva de Camilo guerrillero si la guerrilla ya no es lo que era hace 30 años? Hace 30 años teníamos a las FARC que eran comunistas, que seguían al Che Guevara, que tenían toda esa idea, pero hoy lo único que le interesa a las guerrillas lamentablemente es el tráfico de drogas y de estupefacientes. Ya no tienen una idea de la guerrilla comunista que era hace 30 o 40 años. Entonces, ¿cómo vamos a identificar a las diferentes facetas de Camilo si hoy en día ya no es lo que hace 50 o 60 años era cuando él falleció, cuando él vivió en su contexto político? Pues sobre la última intervención me parece muy importante. Por un lado, sí se trata de reivindicar el sentido político de Camilo, ¿cierto? Pero lo ideal es que no haya Camilos sacrificados. O sea, yo no creo que se trate hoy de reproducir o que se repita el sacrificio de una persona como Camilo.
O sea, los Camilos deben estar hoy luchando por la paz y asumiendo la paz como camino. Yo creo que no se trata de más sacrificio, ¿no? Porque finalmente lo que muestra la tragedia de Camilo es que es como un destino inexorable. Le tocó optar por no había otro camino y le tocó optar por ese camino y ahí murió rápidamente además. Entonces creo que más bien se trata de Camilos que tengan otras formas de lucha, otras posibilidades. Y sobre la paz eficaz, de la paz son muchas paces. Para mí, de las paces eficaces es la que transforma la cultura, porque esa empieza por mí, me da las posibilidades de actuación y genera cambios de mentalidad. Lo que pasa es que a veces no se ve, a veces no se considera tan importante, lo hemos hablado mucho con Patricia, tan importante como debería ser, porque ahí es la posibilidad de que todos actuemos y todos seamos eficaces transformando eso, lo cual no niega otras paces, pero creo que eficaz son los cambios de mentalidad. Sí, yo creo que es distinta la mirada de la generación de los años 60, 70, son generaciones de la utopía, muy distinto a lo que hay hoy. De esas décadas ahora hemos pasado por el neoliberalismo, por un pragmatismo tremendo, entonces todo se ha vuelto distinto. Pero es muy importante mirar el pasado, es mirar a Camilo. La obra que nosotros hicimos no es triunfalista, o sea, no dice seamos como Camilo, vámonos a la insurgencia. No, habla de, yo creo que hay una estructura aparente y otra estructura profunda en toda obra de arte. Entonces habla de un hombre que se sacrificó y al mismo tiempo muere un soldado por él. Nosotros no cogemos a Camilo solamente, sino muere un soldado de la edad de Camilo, más joven que él incluso, yo creo, muere ahí también. Ninguno de los dos tendría que morir, ninguno de los dos. O sea, no heroizamos a Camilo, sino que mostramos el mecanismo por dentro de un ser humano que se debate entre el misticismo y la rebeldía. Y todos nos debatimos siempre entre dos cosas en la vida, todos. Entonces eso nos parece muy importante para la cultura, entender qué es lo que nos ha pasado, cuántos Camilos han muerto, que no deberían haber muerto. Este país está sembrado de jóvenes que se fueron a conseguir un arma para cambiar el mundo. Aquí tenemos un ejemplo, que por fortuna son personas que sobrevivieron para contar esa historia. Entonces es muy importante que, o sea, eso ya no tiene sentido. Hoy en día la guerrilla no tiene mucho sentido. Es imposible ganar lo que es posible ganar. Y los jóvenes aquí lo han enseñado. La lucha de lo que fue el estallido cultural, por ejemplo, fue de una importancia extraordinaria. Yo creo que también fue un estallido cultural que nos ayudó a transformar a todos. Sobre el tema de la eficacia, de la paz. Yo soy partidario de acumular. Yo soy, en la paz soy, acumulacionista. Cada esfuerzo que hemos hecho por la paz no podemos dejar que se pierda. Porque en la sociedad colombiana hay mucha violencia acumulada. No digo solamente en las relaciones de la sociedad, sino en nosotros mismos, cada uno de nosotros, nosotras. Esa historia de violencia está ahí, pero también hay mucha construcción de paz que se ha ido acumulando y que se menosprecia. Aquí, por ejemplo, una cosa que a mí me impacta es leer en los medios que la política de paz de este gobierno fracasó. Nos quieren convencer de que los esfuerzos que hemos hecho en estos años han sido absolutamente inútiles. Es más, que han contribuido a que haya más violencia incluso. Esa es una idea inaceptable. Todo esfuerzo por la paz es valioso, necesario, útil. Cada acuerdo que se ha firmado, cada
proceso que hemos hecho hay que rescatarlo y ponerlo ahí para que podamos realmente llegar a ser una sociedad en un futuro mejor. Y el mensaje al joven Camilo Torres, es el siguiente. Es cierto, aquí las formas de violencia y de economía han llevado a que mucho de lo que vemos hoy sea el resultado de un enfrentamiento por el enriquecimiento, por el comercio de las drogas y del oro, pero el conflicto que tenemos hoy en Colombia sigue siendo un conflicto político y no podemos renunciar a eso, porque muchos jóvenes que ingresan hoy a esos grupos, bueno, sí, hay jóvenes engañados, por supuesto, jóvenes que quieren pues mejorar su situación de vida y tener acceso a bienes que no podrían tener si no estuvieran en esos grupos. Pero hay jóvenes que tienen también convicciones políticas en las universidades. Muchas de esas comunidades que están hoy, ahí los enfrentamientos siguen teniendo ese carácter. Entonces no podemos tampoco ceder a la idea de que todo hoy es simple codicia. Porque si llegamos a esa idea, sencillamente vamos a tener entonces que llegar a otra idea que es concomitante, y es que no podemos dialogar, porque el diálogo es un hecho político. La política en la mejor de sus expresiones es la construcción de un diálogo y de una comprensión entre los seres humanos. Entonces, yo llamaría la atención sobre eso para que tampoco nos convenzamos en otra idea que nos quieren todos los días imponer, y es que no, esa gente ya se dedicó solamente al negocio. No es tan así. Hay que ir a ver quiénes son, por qué luchan. Podemos estar o no de acuerdo con ellos, pero ahí hay todavía un conflicto, sigue habiendo lo que es político. Yo quiero hacer ya para cerrar. Sí, digamos que hemos hablado. Los diálogos de las FARC se demoraron 6 años. Este gobierno lleva 1 año y medio, pero los diálogos 2 años. Entonces no podemos exigirle tampoco resultados. Y los diálogos con las FARC tuvieron que irse durísima, pero durísima. Entonces yo sí creo que este acto de hoy es un acto por la paz, que une la cultura artística con la cultura política también. Entonces, si quieres decir algo. Sí, digamos que hemos hablado mucho de los combatientes y de su lugar, pero yo me pregunto cómo resistimos desde acá. ¿Sí? ¿Cómo nosotros hacemos el amor eficaz desde las artes cuando las organizaciones políticas en los barrios, por ejemplo Ciudad Bolívar, no están entendiendo eso? ¿Cómo las organizaciones nacionales miran a los barrios populares, a la organización social en los barrios populares y no se está entendiendo eso? Que eso también suma. Entonces yo veo una fuerte desconexión entre hablar de la paz solo en ese ámbito, pero no estamos hablando del amor eficaz entre nosotros y nosotras acá en este contexto. Y yo siento una preocupación profunda desde, sí, las élites de las artes, a las artes populares que vamos en los barrios, a los y las artistas que existimos en los barrios, pero también a las organizaciones sociales y la organización política hacia el futuro y hacia una construcción de paz entre los barrios populares y las élites dentro de la izquierda o dentro de las organizaciones que hablan de paz. Me preocupa eso, porque así como ustedes de pronto dijeron que Camilo fue una persona de su tiempo y que tuvo las armas, yo recuerdo cuando destituyeron a Petro, yo le decía a Diana que yo no oía ni mierda más, yo no sé qué hacer, ¿sí?
iba a salir del colegio y estaba ahí, o sea, aquí no salí votando, no servía para nada. Y lo primero que pensé, si me sale la oportunidad y ahí me voy, y no salió, afortunadamente. Pero sigo pensando lo mismo. Ante esta crisis de gobierno, en donde a mí sí me dolió mucho lo que pasó con Patricia, y no por Patricia, sino por todos esos ñeros de barrio que representan ese arte popular, ese arte que reacciona ante la injusticia. Y me preocupa también lo que está pasando políticamente dentro de las organizaciones. Siento que no hay un diálogo, siento que hay donde se va concentrando el poder, pero esta vez dentro de la izquierda, esta vez dentro de las élites culturales, y lo popular, el barrio, nosotros y nosotras, que salimos a camellar todos los días, que nos comemos las balas del minero, estamos en la misma. Entonces es una pregunta de sentido, porque sí vengo muy sentido. Gracias. Fuerza, compañero. Vamos con mucho respeto, porque entiendo perfectamente lo que está pasando. Aquí ha habido un esfuerzo formidable. Nosotros nos hemos convertido en gobierno, luego de haber soportado mal contados 10.000 asesinatos contra nuestros líderes y lideresas más importantes. Somos, a diferencia de otras expresiones de cambio político en este continente, una que ha auténticamente sobrevivido. Y llegó con unas esperanzas enormes. Tal vez llegó con la sorpresa de haber ganado. Y entró en una dinámica de ilusión que no permitió ser mucho más moderados frente a nuestro triunfo y mucho más serios con relación a lo que habíamos conquistado. Se han cometido muchísimos errores, equivocaciones, incluso problemas muy serios. Eso que usted acaba de decir, el haber descuidado el nexo con las organizaciones sociales, populares, pero también se han acumulado una serie de victorias. Entonces, mi invitación sería a que sí, seamos implacablemente críticos con lo que hay que cambiar. Así nos duela y así nos tengamos que cuestionar a fondo, pero también rescatemos y valoremos lo que hemos ganado. Hay que ser al mismo tiempo implacables y generosos para poder encontrar y seguir construyendo este camino, que sí vale la pena, sí vale la pena. La mejor demostración que vale la pena es que todos los días nos dicen las grandes corporaciones mediáticas que no vale la pena, o sea que lo estamos haciendo. Bueno, pues muchas gracias. Seguiremos en estos encuentros. Gracias.